Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con el tercer vídeo, ¿vale? El vídeo se llama, en este caso, valores educativos. Entonces vamos a abordar todo el concepto de valor y sobre todo los valores relacionados con la educación. Mi intención es que el vídeo no sea muy largo, ¿vale? Entonces voy a intentar conseguirlo. Bien, antes de, como tal, entrar en los valores educativos, pues tenemos que entender qué son los valores. Porque valor es una palabra que a todos y a todas nos suenan, pero exactamente no sabemos a qué se refieren, porque nos cuesta mucho dar una definición de los mismos. Entonces, cuando hablamos del concepto de valor, surgen una infinidad de definiciones y es que cada experto y cada experta, cada escuela de pensamiento o incluso cada movimiento ideológico mantiene su propia afirmación sobre, qué es este término, qué son los valores, incluso llegan más allá. Cada ser humano se podría decir que tiene una concepción diferente de lo que son los valores como constructos que le ayudan a entender la realidad. Y vemos, por lo tanto, que no es un aspecto que sea fácil de definir. A rasgos generales, nosotros para nuestra asignatura diremos que los valores son esas ideas que determinan qué hacemos durante nuestra existencia y las responsabilidades que tomamos cuando tomamos una decisión, valga la redundancia, y que nos permiten, por lo tanto, desarrollarnos como sujetos independientes y libres. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver más definiciones más concretas. Pero esta, a grosso modo, para que podamos entender que los valores, como os pongo en la presentación, son los pilares sobre los que las personas construyen su realidad. ¿Por qué? Pues porque son las ideas que nos permiten entender y dar sentido a nuestro contexto. Yo, en base a mis valores, voy a tomar unas decisiones. Cuando me enfrento a una realidad, voy a tomar otras decisiones. Y esta realidad es lo que decimos que por lo tanto los valores nos permiten enlazar a las personas con las vivencias y concretamente con sus vivencias y la sociedad en la que está inserto. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de nuestro día a día nosotros nos vamos enfrentando a diferentes decisiones, constantemente estamos tomando decisiones. Unas más importantes, otras podemos decir menos importantes en el sentido de trascendentales, es decir, unas más trascendentales y unas menos trascendentales. Pero al fin y al cabo, los valores, como digo, van a determinar qué decisiones tomamos y por lo tanto nuestro modo de vida. En este sentido, pues decimos que hay muchas definiciones diferentes de valores, como ya he adelantado, pero nosotros vamos a centrarnos concretamente en estas cuatro, ¿vale? La primera dice que los valores son las ideas que determinan qué hacemos durante nuestra existencia y que, como ya he dicho, nos permiten responsabilizarnos de la respuesta a los comportamientos y las decisiones que vamos a ir tomando a lo largo de nuestra vida y que por lo tanto nos definen como sujetos, nos definen como personas, porque no somos más que el cúmulo de las decisiones que vamos tomando en diferentes contextos. También podemos decir que los valores son, como nos dice el Espuro y Álvarez en el año 2001, ya hace un montón, nos dice que son los ideales que dan sentido a nuestra vida, es decir, los ideales que dan sentido a nuestra existencia y que se expresa a través de las prioridades que vamos eligiendo y que pues reflejan nuestra conducta humana. ¿Por qué? Pues porque va a ser lo que dé significado a lo que hacemos. Los valores va a permitirnos tomar diferentes decisiones, como hemos dicho, pero en función de qué me mueve a mí como individuo. Es decir, yo como persona hay situaciones que me motivan y situaciones que no me motivan. Entonces, esa motivación o esa falta de motivación es lo que definimos como
ideales en base a esta definición y por lo tanto como valores, ¿vale? Es decir, los valores en este caso serían los elementos que nos permiten o que hacen que nos despierte nuestra motivación hacia una determinada situación, además de las decisiones que tomamos cuando nos enfrentamos a una realidad o a una situación concreta de nuestro contexto. En tercer lugar, podemos decir que los valores, por lo tanto, se convierten en los pilares sobre los que construimos el sentido de nuestra existencia y que nos van a permitir dar un paso más, es decir, nos van a permitir responder a los porqués de dicha existencia, de nuestra vida misma y van a intentar que tomemos las decisiones más correctas tanto para el ámbito personal como social. Es decir, normalmente no vamos a tomar una decisión en la que pongamos en prioridad un valor que me perjudique a mí. Es decir, yo no voy a tomar una decisión en la que yo salga perjudicada normalmente, salvo que haya otros aspectos concretos. Pero yo siempre voy a intentar salir no beneficiada en el ámbito material o en el ámbito personal, sino en el ámbito holístico, en el ámbito como persona. Yo no voy a tomar una decisión en la que un familiar mío o alguien querido, es decir, alguien que yo quiera, salga perjudicado o yo salga perjudicada. Normalmente vamos a tomar decisiones que permitan que la sociedad avance, es decir, que las personas que nos importan y nosotros mismos salgamos beneficiados. Por lo tanto, el profesor Colomo nos decía un poquito más reciente que los valores son esas guías que nos permiten dar sentido a nuestra vida, ¿vale? Si ya hemos contextualizado un poquito el término de valor. Ya hemos dicho que hay muchas definiciones, que incluso para cada persona los valores significan un aspecto diferente, pero hemos visto pues, como una serie de definiciones y aspectos clave que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los valores. Ahora bien, vamos a centrarnos un poco más de lleno en la parte más teórica, es decir, en la teoría axiológica. Y para hablar de teoría axiológica, antes tenemos que entender que la axiología es la ciencia, la disciplina que estudia los valores. Y la palabra axiología está compuesta por dos palabras griegas. Por una parte, asos, y por otra parte, logos. Es decir, asos, valor, y logos, ciencia, respectivamente, ¿vale? Entonces, se entiende que la principal función de la educación en términos axiológicos es fomentar la libertad, es decir, la libertad en la educación, porque la axiología no solo trata de los valores positivos, porque vamos a ver, todos los valores son positivos por el hecho de ser un valor, pero cada valor tiene en ocasiones su contravalor. Y la axiología nos permite analizar los principios que permiten que consideremos que algo es o no valioso y que consideremos los fundamentos de tal juicio, es decir, por qué para mí algo es valioso o por qué para esta sociedad algo es valioso o algo no es valioso. Entonces, la axiología surge en torno a aproximadamente la mitad del siglo XIX y esto no significa que anteriormente no hubiese valores, sino todo lo contrario, sino que no podemos encontrar estudios sobre los valores en producciones filosóficas como tal nombrados de esa forma, pero los filósofos llevan siglos y siglos hablando de los valores y cuestionándose, más que hablándose, cuestionándose sobre los valores. Así, pues la axiología hemos dicho que se encarga de conocer el origen, el sentido, el fundamento y la evolución de los valores, ¿vale? Bien, hemos contextualizado un poquito axiología y hemos visto que es la ciencia que estudia los valores. Ahora bien, ¿qué son las teorías axiológicas? Pues la teoría de los valores o teoría axiológica
empiezan a plantearse cuestiones como ¿qué son los valores? ¿Cuál es la naturaleza de los valores? ¿Cómo captamos las personas los valores? ¿Cómo damos relevancia a unos sí y unos no? Etcétera. Donde las interpretaciones de estos fenómenos suponen que nos vamos a aproximar al mundo de los valores desde la idea o experiencia de cada persona, porque hemos dicho que para cada persona los valores van a ser diferentes. La construcción identitaria, ahora un poquito más adelante hablaremos de ella, la construcción identitaria está ligada, por supuesto, a la construcción de la escala de valores. Y aunque tengamos dos hermanos que hayan crecido en la misma familia, incluso dos gemelos o dos gemelas, hayan crecido en la misma familia, posiblemente den prioridad a los mismos valores, pero no van a ser iguales y no tienen por qué afrontar una decisión de la misma forma, priorizando el mismo valor. Ante un dilema moral, cada persona, un dilema moral es una situación, ¿vale? Lo veremos cuando hagamos la práctica en clase. Es una situación que nos presenta un problema en el que tenemos que elegir un valor u otro como persona. Por ejemplo, yo me enfrento a una situación en la que tengo que dar prioridad quizás al valor familia o quizás al valor amistad, ¿vale? Entonces, ante esa situación, cada persona va a priorizar, va a jerarquizar los valores de forma diferente. Aunque sea el mismo problema, incluso aunque sea la misma persona en base a determinados momentos de su existencia, ¿verdad? Si la misma persona tenderá a responder de la misma forma, pero no tiene por qué, ¿vale? Entonces, un dilema moral es un problema en el que entran en juego diferentes valores y hace que las personas pues, nos tengamos que cuestionar esa jerarquización que tenemos de los valores. Por lo tanto, nosotros y nosotras, cuando vamos a hablar de la teoría de los valores, vamos a decir que hay diferentes perspectivas, ¿vale? Y hay diferentes perspectivas que han hablado en base a los valores. Por lo tanto, las teorías, como digo, hemos dicho que empieza a hablar de qué son los valores, cuál es su naturaleza, cuál no. Entonces, las interpretaciones que hacen de los diferentes fenómenos suponen que nos vamos a aproximar al mundo de los valores desde dos grandes corrientes. Tenemos tres en el cuadro, pero vamos a centrarnos en dos grandes corrientes, que es de la psicología, que han trabajado sobre el concepto de valor. Por una parte, la corriente subjetiva, es decir, la perspectiva o la teoría subjetiva, y por otra parte, la teoría perspectiva objetiva, ¿vale? Para la teoría subjetiva, el valor se entiende como una idea o una experiencia que depende de la propia persona, depende del sujeto. En cambio, para la teoría objetiva, el valor es algo real que existe independientemente del sujeto que valora, es decir, los valores se encuentran en los objetos. Así, para la teoría subjetiva, pues los valores parten de la idea de que las cosas no son valiosas por sí mismas, sino que es la persona quien crea el valor con su valoración, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque este valor, esta valoración va a realizarse en base a las impresiones, el agrado, el deseo o el interés de la persona que decide el valor o el antivalor en dicho caso. Por lo tanto, si el valor nace en esta corriente, la hemos dicho, estamos explicando la teoría subjetiva, nace de la experiencia subjetiva de cada ser humano, aquí entrará en juego el grupo social de pertenencia de dicha persona. Y de este modo, pues también van a entrar en juego aspectos como la religión, por ejemplo, la cual pues va a influir sobre la concepción de que un valor sea en base a su polaridad, podemos decir bueno o malo, dentro de un credo
un credo determinado. Es decir, si yo practico una corriente religiosa de corte cristiano, posiblemente yo priorice unos valores que si yo, por ejemplo, practicara una corriente religiosa de corte budista, ¿vale? Va a haber, por supuesto, valores que me coincidan, pero va a haber otros valores totalmente diferentes. Y en base a esos valores, en base a mis creencias, yo voy a seleccionar una forma u otra, seleccionar un valor u otro ante una situación. Entonces, desde esta perspectiva, hemos dicho, como vemos aquí en la presentación, que los valores se conciben como ideas no tangibles, es decir, que no podemos tocar, a los que hay que aspirar. Es decir, un valor es una idea a la que hay que aspirar y algo que no puedo tocar. Y que, por supuesto, va a determinar mi vida como individuo, mi vida como persona. Por otra parte, la teoría objetiva, la segunda vemos en el cuadrito, considera al valor como un elemento totalmente desligado de la experiencia individual de la persona. Es decir, como que los valores no se encuentran en la concepción que yo hago de una cosa, sino directamente, como hemos dicho, se encuentran relacionados con la cosa. Con la cosa material, ¿vale? O no material, pero para que me entendáis. Entonces, el valor, en base a esta corriente, la teoría objetiva, no es una idea ni una experiencia originada en la persona, sino que es la propia persona, el propio hombre, la propia mujer, quien tiene que descubrir el valor de las cosas, porque dicho valor radica en los objetos. Es decir, podemos explicar o podemos comentar que esta visión nos da una perspectiva materialista y más consumista de la realidad y totalmente opuesta a ese sentido espiritual de las creencias religiosas que sí, es verdad que sostenía la teoría subjetiva. Por lo tanto, estas son las dos grandes corrientes de valores que a lo largo de la historia han ido trascendiéndose. Tenemos por una parte teoría subjetiva, como hemos dicho, el origen, vamos a repetir, el origen se encuentra en la persona que valora, la persona que hace la valoración. Podemos definirla como que el valor es una experiencia subjetiva o una idea y que son también ideales no tangibles a los que tenemos que aspirar. La forma de acercarnos a los valores es de forma introspectiva y un ejemplo de valor de la teoría subjetiva pues sería la libertad, la solidaridad, el amor, la familia, la amistad, etc. En cambio, la teoría objetiva, su origen es que los valores están en los objetos y es totalmente indiferente la persona que realice la valoración. En cuanto al concepto, se entiende el valor como objeto tangible, como cosa que yo puedo tocar. El método es la intuición, se podría decir, porque yo voy a intuir pues qué valor tiene un objeto o no. Y un ejemplo, por ejemplo, es un teléfono, un smartphone, como pongo aquí. Un teléfono, quizá para mí el valor de una persona está en que tenga el último modelo de teléfono que hay en el mercado, o quizá para mí el valor está en la ropa de marca que lleva esa persona, porque tengo asociada a esa determinada marca como a unos valores concretos. En cambio, la teoría subjetiva me daría igual cómo vistiera la persona, porque para mí lo importante es sus valores interiores, es decir, que esa persona pues sea solidaria, que sea respetuosa, etc. Después, recientemente, en los últimos años, pues ha nacido una nueva corriente que se denomina perspectiva integradora, ¿vale? Y es un poco un mix de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque lo que se centra sobre todo es que el valor está tanto en la persona, es decir, tanto en el sujeto como en el objeto, ¿vale? Por lo tanto, el valor sería como una cualidad, como os pongo aquí en la presentación, que depende
del sujeto y del objeto, ¿vale? Entonces el método podemos decir que es como una fusión, objeto-sujeto. Yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a valorar a una persona en base tanto a sus aspectos materiales como a su forma de ser, para que me entendáis de forma sencilla. Yo voy a ver que aunque una persona quizás tenga el último modelo de teléfono móvil, si esa persona es poco respetuosa, no es nada solidaria y no, para ella el valor de la amistad, pues la amistad no le es relevante, quizá yo decida acercarme o no acercarme. Pero esta valoración que estoy comentando, de la que veo también cómo va vestido, qué cosas tiene, pero también me importa cómo es un poco el análisis que se hace desde esa visión integradora, ¿vale? Bien, pues con esto hemos contextualizado un poco las teorías axiológicas. Ahora vamos a ver que los valores tienen muchas características diferentes. Así, y esto ya es lo último que nos queda así por ver. Después tenemos una diapositiva más, pero es con más de resumen. Pero esto sí es muy importante, esta parte de las características de los valores. Los valores, hemos dicho que son las ideas que nos permiten responsabilizarnos de nuestras acciones, que nos permiten tomar decisiones. Entonces los valores tienen una serie de características. Concretamente, voy a coger el puntero para ir marcando. Tiene la parte de polaridad, la característica de polaridad, de infinitud, de gradación, de realidad objetiva subjetiva, que esto no quiero que lo mezcléis con la teoría. Las teorías son una cosa, esto es otra cosa, esto es la característica del valor. Después tenemos el dinamismo, orden jerárquico y clasificación. Y todas estas son características de los valores, ¿vale? Vamos a ir una por una explicando lo que pone aquí en la presentación, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos polaridad. La polaridad hace referencia, como pongo aquí, a esa atracción, repulsión hacia el valor. O bien a esos valores más de corte positivo o negativo. Es decir, yo en la presencia de un valor positivo voy a entender que hay una ausencia de un contravalor o valor negativo. O sea, si hay paz, el contrario de la paz es guerra. Ahora, la situación tan triste pues, que estamos viviendo estos últimos tiempos, pues podríamos decir que en los lugares donde hay guerra, donde ha habido guerra, hay ausencia de paz. Obviamente, si hay paz, no hay guerra. Y si hay guerra, no hay paz. Entonces, con esto quiero que entendáis que a mí puede que me repele el valor guerra, pero me atraiga el valor paz. Entonces, ahí la polaridad es que hay unos valores que me van a provocar una atracción y unos valores me van a provocar una repulsión. En términos generales, salvo que seamos de una determinada forma, pero en términos del 98% de la población, el valor positivo sería el de paz, sería el que me produciría esa atracción, mientras que el valor de corte negativo sería el que me produciría esa repulsión, ¿vale? Pues con la polaridad quiero que entendáis que normalmente todos los valores tienen un contravalor, ¿vale? Bien, ¿a qué hace referencia la característica de infinitud? Bien, infinitud hace referencia a que, como pongo aquí, no consumación, no finalización de la esencia y el sentido del valor. Es decir, si yo doy mucha importancia al valor amistad y yo promuevo la amistad con mi familia, la amistad con mis amigos, la amistad es algo que se gaste, la amistad no se gasta. El ejemplo que os pongo aquí, la felicidad. Yo siempre voy a querer ser un poco más feliz y la felicidad no, es que ya he gastado toda la felicidad. No, los valores, desde la concepción subjetiva e integradora, los valores son un elemento que no tiene finalización, que no se llega a gastar, que no se llega a consumir, ¿vale?
Entonces, una idea al alza, que es decir, un valor nunca se va a finalizar. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, como aquí os pongo el SH, son los seres humanos, ¿vale? Los seres humanos somos inacabados. Pues cuando las personas nos referimos a los valores hacen referencia a la infinitud, porque los valores no se acaban, no se agotan, ¿vale? No los consumo ni los voy a acabar por usar, ¿vale? Bien, la siguiente característica es la gradación. La gradación hace referencia a la intensidad o fuerza de un valor y va a depender de cuál sea el valor. Y en base a eso, pues vamos a tener la polaridad y el orden jerárquico, ¿vale? Polaridad y orden jerárquico en base a la gradación. Gradación es decir, yo como persona, para mí va a tener más importancia el valor solidaridad que el valor coche. Entonces la gradación es la fuerza que tiene un valor, independientemente de cuál sea el valor. Es decir, si yo está relacionado con la polaridad porque si yo para mí prefiero o tienen más importancia los valores de corte subjetivo, los valores que me definen a mí como persona, más que los valores materiales que también me pueden definir, pero si para mí lo que me define son los valores internos, yo en la gradación pues priorizaré mucho más con una persona ser solidaria que no que tenga el último modelo de coche de la marca X, ¿vale? En cuanto a la realidad objetiva subjetiva, hace referencia a que el valor presente en la realidad objetiva tangible y determinado por las reacciones y experiencias del sujeto. Por ejemplo, si para mí el valor solidaridad es muy importante, lo más seguro es que yo, si tengo ocasión y haré por tener esa ocasión, colabore con alguna organización no gubernamental, es decir, con alguna asociación, con alguna ONG, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hace referencia a que aunque el valor sea de corte subjetivo, la solidaridad yo como tal no pueda medirla, sí puedo medir mis acciones. Y esas acciones, esa parte más objetiva, es porque yo colabore con esa ONG, por ejemplo, ¿vale? Bien, en cuanto al dinamismo, es que hace referencia a que los valores no son estáticos, es decir, son inamovibles, es decir, como he dicho al principio, los valores no son ni estáticos ni son inamovibles, es decir, son un elemento que es cambiante y vivo. ¿Por qué? Pues yo como persona puedo enfrentarme a una situación en la que priorice, cuando tengo a lo mejor 15 años, un valor, en cambio me enfrento cuando tengo 30 años y voy a priorizar otro valor. O quizás me enfrento al año siguiente o a los meses siguientes y voy a priorizar otro valor porque puede tener unas consecuencias positivas, unas consecuencias negativas, o simplemente he recapacitado y dicho que no me parece lo más adecuado. Es decir, los valores también cambian cuando cambia la sociedad. Si en la sociedad ahora mismo se está promoviendo unos valores más de corte individualista, unos valores más de corte hedonista en el que yo me priorizo a mí misma, a estar bien, a cuidarme, a yo, todo lo primero, esos valores no son los mismos que había hace 150 años, en el que mis abuelos o mis tatarabuelos lo que hacían es que priorizaban si yo había una situación de hambre en el pueblo o en la ciudad, en la comunidad, mi abuela pues cogía y sacaba, una abuela vuestra, seguramente es la que sea, pues decía, no, vente aquí, os saco una olla o hacemos una comida entre todos, no sé qué. Se promovía más el valor de cooperación, de solidaridad. En cambio, la sociedad ha ido avanzando, podríamos decir, ha ido cambiando y ahora, hoy en día, se promueve más el valor de el individualismo, ¿vale? Pues eso quiere decir que los valores no son elementos estáticos que siempre son iguales, sino que van cambiando porque son un elemento de la sociedad. Entonces, conforme la sociedad cambia, cambian los valores. Por ejemplo, aquí os pongo el del honor. El honor hace, lo he dicho, 150 años, alguien decía por mi honor y eso era lo más sagrado del mundo entero. Y todo el mundo respetaba el honor de las personas. Hoy en día el honor pues sigue estando ahí, pero ni fu ni fa, no nos termina de llenar, no tiene el mismo sentido. Esto quiere decir que el honor no sea importante, no quiere decir que el valor de honor
ha cambiado, porque los valores son movibles, no son estáticos, ¿vale? Son elementos vivos que van cambiando, ¿vale? Eso significa el dinamismo. El orden jerárquico, pues el orden jerárquico hace referencia, aquí es que con mi imagen no me veis, pero bueno, tenéis la presentación subida en Prado. El orden jerárquico hace referencia a la ordenación en función de su gradación, es decir, de la dignidad axiológica. Las personas vamos a tener cierta dificultad siempre para establecer una jerarquía entre los valores y para ver pues qué valor es más relevante, por decirlo de alguna forma. Pero quiera o no, siempre cuando nos enfrentamos a una situación tenemos que jerarquizar. Jerarquizar quiere decir que siempre para mí sea lo mismo. No, puede ser que para mí en un momento concreto un valor esté por encima de otro, pero en un tiempo se inviertan y cambien. Y después es, como digo, ese dilema moral que a mí me hace decidir qué es más importante, o concretamente. Aquí os pongo el ejemplo amistad contra verdad. Por ejemplo, yo sé que mis amigas han hecho algo que no tenían que haber hecho y yo sé que si lo cuento, las perjudico. Pero si yo no lo cuento, estoy faltando al valor de la verdad. Y para mí la verdad puede ser muy importante. En una situación muy concreta, puedo llegar a pasarlo incluso mal, pues sabiendo que estoy mintiendo por tal de que el valor de la amistad sea más importante. ¿Esto quiere decir que siempre vaya a mentir porque el valor de la amistad sea más importante? No. Puede ser que en base a la situación o en base a mi construcción identitaria, en un momento concreto, yo priorice el valor de la amistad antes que el valor de verdad. Pero puede ser que se invierta en otro momento. Pues ese orden jerárquico es decir, establecer como esa jerarquía, valga la redundancia, ese orden de primero la amistad, después la verdad, tercero, etcétera, ¿vale? Bien, ese es el orden jerárquico. Ahora, clasificación. Clasificación es, en general, la forma que tenemos de categorizar los valores por ámbito o estructura de los mismos. Y para ello, pues, aporta información y razones sobre los comportamientos de los seres humanos. Aquí os pongo el ejemplo de la libertad. La libertad la pondríamos dentro de la categoría identidad o de la categoría moral, si tuviéramos que hacer una categoría. Pues no sé, tenemos esa duda, ¿no? Y dependiendo de la persona, pues posiblemente la libertad la entienda como un elemento moral y dependiendo de otra persona, la libertad la entienda como una categoría de identidad. Es decir, cada persona hace su clasificación y es como tener muchos cajoncitos y va metiendo los valores en diferentes cajoncitos y hace esa clasificación. No confundirlo con el orden jerárquico. El orden jerárquico es, para mí, ¿cuál tiene más relevancia? Clasificación consiste en, como dice la palabra, clasificar, es decir, me hago mucha idea de que estos son valores morales, estos son valores personales, estos son valores comunitarios y voy a ir metiendo cada valor en su cajita, ¿vale? En su posición concreta. Bien, pues esto diríamos que son las características de los valores. Polaridad, infinitud, gradación, relatividad objetiva y subjetiva, dinamismo, orden jerárquico y clasificación. Bien, pues para acabar ya, por lo tanto, diremos que las personas no estamos por encima de los valores, ni los valores por encima de las personas, sino que tenemos una relación simbiótica, es decir, una relación en la que nosotros damos y ellos nos dan, ¿vale? Porque nos enriquecemos, como os pongo aquí, nos enriquecemos mutuamente. Aquí explico lo de la relación simbiótica. Es decir, son dos realidades distintas que cuando nos relacionamos tenemos un beneficio de reciprocidad positiva entre una situación y otra situación. También por otra parte, pues tenemos actitudes. Es decir, los valores son aquellas manifestaciones tangibles que... no, mentira. Nosotros, para que me entendáis, que si no es una forma muy complicada de explicarlo. Los valores, como hemos dicho, son elementos que nos permiten tomar decisiones. Pero esas decisiones se transforman en actitudes. Entonces, las actitudes son esas manifestaciones tangibles, es decir, manifestaciones que yo hago, que yo veo, que yo puedo medir de los valores en base a nuestro comportamiento. Por lo tanto, las actitudes están subordinadas, es decir, primero va el valor y después ya va mi forma de actuar. Y, por lo tanto, es fruto de la valoración realizada y la respuesta dada.
Por otra parte, para interiorizar o cambiar los valores, tenemos que trabajar, por lo tanto, si yo quiero cambiar un valor, voy a empezar a trabajar por la actitud, porque la actitud es lo que se manifiesta en la conducta. Por lo tanto, yo puedo trabajar sobre la conducta primero y después sobre la forma de entenderlo. Aquí explico pues, que los componentes de las conductas, los componentes de las actitudes, tienen una carga afectiva y una carga cognitiva. La carga afectiva pues, está vinculada a la realidad determinada de la respuesta, es decir, yo priorizo la protección de los animales por encima de cualquier otra cosa porque esa es mi actitud en relación a lo afectivo, porque no entiendo hacerlo de otra forma. En cambio, la cognitividad hace referencia a la creencia sobre una realidad que determina mi forma de proceder. Por lo tanto, mi cognitividad me dice pues que aunque yo tenga una protección especial por los animales, voy a ser también espiritual y a tener un culto externo de mis manifestaciones espirituales, ¿vale? De mis creencias. ¿Entendemos esta parte? Como hemos dicho, los valores se manifiestan a través de las actitudes. Actitudes, entendemos actitudes de los comportamientos. La forma que yo tengo de resolver un problema, ¿vale? Una determinada situación. Y las actitudes tienen dos componentes, uno afectivo y un componente cognitivo. Cognitivo es todo aquel que está relacionado con mi desarrollo, con el desarrollo que yo tengo de mi forma de proceder, de mi entonces van a influir mis creencias, van a influir lo que yo considero que es cómo tengo que proceder o cómo no tengo que proceder. Pero también está la parte afectiva, porque yo como ser humano soy un ser humano afectivo, tengo sentimientos, tengo preferencias, ¿vale? Entonces son esas dos realidades. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, no quiero que nos extendamos más, ya llevamos casi unos 40 minutitos de vídeo, en clase haremos la práctica, deseo a todos una muy feliz semana y nos despedimos con la frase de Antoine de Saint-Exupéry, que dice: solo se ve bien con el corazón porque lo esencial es invisible a los ojos. Todos y todas la conocemos, una frase del Principito, el libro que escribió este autor, y que por lo tanto lo relacionamos con los valores, porque los valores no los vemos a simple vista, vemos, como he dicho, las actitudes, pero solo con el corazón entendemos cómo es la persona, entendemos los valores que tiene esa persona. Así que sin más, desear una feliz semana y un abrazo para todos y para todas.